que muchos me han pedido después poder verla, así que bueno, ahí puse a grabar nuestra charla de hoy, nuestro sexto café forense. Leo. Bueno, gracias Ceci, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Hace muchos años ya que venimos trabajando juntos, tanto con el doctor Cabello como con la licenciada Albamonte, en distintas causas. Yo soy abogado, me dediqué toda mi vida al fuero penal, la mayoría de mis causas lo hago como defensor. Alguna que otra puedo ser querellante, pero generalmente se me contrata para defender. Y justamente lo conversaba el otro día cuando Ceci me dice, ¿qué te parece si hacemos otro café, una charla de café forense? Me dice, con algún tema que hayamos estado trabajando o que estemos trabajando. Y le dije, ¿qué les parece, ya que ustedes vienen en la dinámica con Fernando de hablar de la pedofilia, si tocamos algún tema referente a una defensa que se está desarrollando? Es un tema que obviamente es mucho más candente y es mucho más cercano verlo desde el ejercicio de una defensa que desde lo teórico puro, tanto para lo jurídico como para lo psicológico como para lo psiquiátrico. Desde el ensamble ese de una defensa, yo creo que es mucho más enriquecedor para todos nosotros, que podemos hacer justamente un intercambio. Y se me vino a la cabeza así, justamente dos temas o dos causas que para nosotros representan un esfuerzo intelectual y un esfuerzo por sobre todo de poner más allá de lo intelectual de cada uno, el bagaje que trae cada uno en su profesión, la experiencia especialmente, porque son dos casos que son bastante complejos. Por un lado, obviamente que por una cuestión de secreto profesional no se va a dar ningún nombre, porque todavía están en trámite estas causas. Uno trata de una persona de una mediana edad en donde se lo imputa de varios delitos a lo largo de su vida, referenciado justamente a los delitos de orden sexual. En esos delitos, por lo menos lo que se ha demostrado hasta el presente, es que no ha existido el delito concreto de lo que es el abuso sexual gravemente ultrajante o del viejo delito de nuestro Código Penal denominado de violación. Entonces, tenemos que situarnos dónde estamos parados o dónde nosotros viene el abordaje. Me vienen a ver a mi oficina, me cuentan el caso, ya había tomado un estado público y me dicen que se le estaba imputando una serie de delitos. Cuando uno empieza a ver, yo no entro en el primer momento de la defensa, o sea, no entro cuando esta persona es detenida, sino que ingreso después de que ya tenía decretada su prisión preventiva. Y lo primero que observo es que hay menores de por medio. Es lo primero que uno ve en la causa. Hay menores de por medio. Bien, perfecto. Más allá de la voluntad de avanzar en una investigación por parte de la Fiscalía, hay que ver realmente qué tipo de conductas se le van a imputar a esta persona o qué tipo de proceso, mejor dicho, se le puede seguir a esta persona por las conductas reales que haya llevado adelante y no tan solo por etiquetas o no tan solo por esto. Entonces, en este caso, lo primero que observo es que los menores no habían declarado. Los menores, obviamente, la Fiscalía necesitaba escucharlos para ver hasta qué punto esta persona había o no avanzado en el accionar de un delito sexual. A ver, los pongo en ámbito, no quiero aburrirlos, pero los pongo en ámbito de lo que es un delito sexual, más allá de las etiquetas que ahora lo va a explicar muy bien tanto Fernando como Cecilia, de lo que son las etiquetas que nosotros los abogados decimos, por favor,
vayamos a la acción concreta del delito y no las etiquetas que se le pueda poner desde lo profesional fuera del derecho. Concretamente, nuestro Código Penal enumera una serie de delitos contra la libertad sexual que abarcan desde un abuso simple, pasando por un abuso sexual gravemente ultrajante, puede pasar por la violación, puede pasar esa violación a su vez seguida de muerte. Cada vez ven cómo se va agravando cada vez más la situación. Podemos pasar por una corrupción de menores, podemos pasar a su vez por el delito de rapto, podemos pasar a su vez por el delito todo ligado a lo que es pornografía, especialmente de menores, delito de grooming, que es de los últimos delitos que se han ido incorporando a nuestro código. Y en este caso concreto, acá lo que se imputaba era una conducta inicial de grooming contra un menor, y a partir de la investigación se llega, por lo menos en el imaginario del Ministerio Público Fiscal, que esta persona sería justamente un pedófilo. Entonces acá es donde el abogado, le pido disculpas a los psicólogos, pero el abogado lo primero que se prende en las luces es, no existe el delito de pedofilia. No existe, porque la pedofilia en realidad es un trastorno, perdón que me metan en el terreno que no es mío, es un trastorno justamente de la personalidad. Entonces, ¿qué es la pedofilia? La pedofilia puede sonar muy linda, perdonen, pero puede sonar muy linda para un título, pero para una causa penal, la pedofilia no es nada. No existe como conducta típica, antijurídica y culpable, que es lo que busca justamente la justicia penal cuando persigue una conducta. Entonces, lo primero que me sucede es que la Fiscalía pide una serie de cámaras Gesell, obvio, voy a aclarar, no son niños en una edad revictimizante como puede ser la edad infantil que va entre los 5 y los 12 años. Son chicos que están más cerca de alcanzar su mayoría de edad, entonces la Fiscalía sí pidió justamente la cámara Gesell. Entonces, ¿qué es lo primero que hace este abogado? Levanta un teléfono, hola Cecilia, hola Fernando, ¿cómo les va? Les traigo un nuevo caso donde tenemos que participar en conjunto. Nos están pidiendo una cámara Gesell. Todos sabemos, y el que no lo aclaramos, la cámara Gesell no se utilizan técnicas científicas donde hay que determinar justamente algún rasgo, es simplemente un testimonio, y ese testimonio tiene que estar con un cierto protocolo de cámara Gesell para que pueda ser recepcionado y de evitar justamente la revictimización del menor víctima en este caso. El segundo caso que vamos a poner es una persona que es imputada en este momento, donde con una diferencia 10, 12 años con respecto a la víctima, habían comenzado lo que ellos llamaron una relación de noviazgo. Finalizada la relación de noviazgo, la persona víctima radica una denuncia penal, en primer lugar por el delito de grooming, porque dice que se han intercambiado, estando de consuno los dos, imágenes. Entonces, obviamente, la persona al ser menor de edad, menor de 16 estoy hablando para que se entienda, menor de 16 años, entraría, el grooming es de menor de 18, pero para que se entienda, era menor de 16 a su vez, está diciendo que recepcionó imágenes por parte de esta persona que era su novio, su compañero sentimental, y por otro lado, dice que su voluntad se vio viciada porque ella, a pesar de tener una edad medianamente donde nuestro código no presume
no presume que no pudo prestar justamente su consentimiento, que eso es para los menores de 13 años, dice que ella se sintió cooptada por esta persona que era mayor a ella y que ha llevado adelante acciones sexuales que hoy, con la distancia, dice no estar, que en ese momento, mejor dicho, no estaba capacitada para poder dar el consentimiento. Estos son dos casos para que vean lo que puede llegar a suceder cuando se pone la etiqueta de pedofilia. En un caso concreto es una persona, como dijimos, donde hay menores. De por medio, una persona mayor, donde tiene ciertas charlas y ciertas acciones que no se condicen con la normalidad de una relación de un adulto con un menor, y en el otro es una relación mucho más, digamos, cercana por ser novios, que aparentemente después hay un arrepentimiento por cuestiones ajenas a la víctima. Entonces, en los dos casos los llamo a los peritos. Y acá vamos a empezar a hablar de qué es lo que sucede. Este abogado que constantemente trata de defender todo, ¿qué es lo primero que le va a decir a Fernando o a Cecilia? Vamos a empezar por el caso 1. Vamos a la cámara Gesell. Cecilia, ¿cómo te va? Mirá, necesito... Suena muy utilitarista, pero entre colegas hablamos así. Cecilia, necesito que asumas una pericia, o sea, que te constituyas como perito de parte. Vamos a llevar adelante una serie de pericias donde van a participar. Primero vamos a hacer cámara Gesell. Y es muy Claro, probable Leo, de lo que que surja en ahí, las cámaras perdón Gesell. que te voy a interrumpir, porque lo dijiste dos Sí, veces, sí. no quiero meterme en tu terreno, pero por ahí lo que quiero aclarar es esto, que cuando vos me llamás, no me llamás por pericia, sino me llamás por cámara Gesell, que acá es importante porque muchas veces los Exacto. abogados, y es necesario esto aclarar, porque, a ver, claramente no tienen por qué saberlo, y quienes están iniciando también en el fuero, ya sea psicólogos o psiquiatras, tampoco tienen por qué saberlo, pero que es algo fundamental que cuanto antes se pueda tomar conocimiento. La cámara Gesell no es una pericia, es una instancia de testimonio. Los niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, la forma que tienen de brindar su testimonio es a través de una cámara Gesell, pero no es una pericia. Y esto viene, lo digo y te interrumpo, Leo, porque viene a colación de esto de las técnicas. Claramente no se administran técnicas. En todo caso, lo que tenemos que pensar es que existen protocolos para el momento de tener que evaluar la credibilidad del relato. Hay diferentes tipos de herramientas que tenemos para poder evaluar la credibilidad del relato. Entonces, por ahí, una de las cosas que yo estaba escuchando, que vos, Leo, claro, ya como lo tenemos el caso tan manejado entre los tres, por ahí el detalle que es importante también, que es en ciudad. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción tiene su forma. Entonces, por ahí, algo que vos me decís todo el tiempo, Ceci, todo lo que sabes de nación y provincia, olvídate, esto es ciudad, esto es otro código, esta es otra forma, esto es, bueno, y eso que también, o sea, yo como perito, como psicóloga, la verdad es que hay un montón de cosas que no lo sé, que no conozco, y que el tema del código, que si ahora es desde el 2019 empezó con la oralidad, que es controversial, bueno, es aprenderlo. ¿Y por qué me refiero que es aprenderlo? Porque al momento de tener que empezar con el pliego, que fue lo primero que hicimos juntos, que yo te confeccioné el pliego de preguntas, era mirá que acá confeccionaste el pliego, lo subo, lo presento, pero vos no vas a hablar, o sea, vos no preguntás, acá el que pregunta soy yo. Y de hecho, yo estuve totalmente al pintadita al óleo, o sea, estaba con mi pliego y tenía a Leo por mensaje, como era todo vía Zoom, porque ya fue en época plena pandemia, lo que tenía era a Leo en el Zoom diciéndole, Leo, por favor, fíjate esto, Leo, por favor, mirá, escuchá que lo que dijo está induciendo, o sea, todo lo que yo quisiera preguntar, pero que en ciudad no me permiten preguntar a mí, porque tengo que preguntar por medio de la defensa. O a veces pude haber armado un pliego, que fue lo que armamos juntos, y ahí es muchas veces, pero ¿y cómo trabajan juntos? ¿Cómo se interrelaciona el abogado con los peritos? Bueno, nos juntamos con Leo, a ver, pensé en estas preguntas, en base a conocer el caso, pensé en estas preguntas. ¿Qué te parece? No, mira, Ceci, si agregamos esto, si ponemos lo otro, cómo podemos preguntar sobre esto, que en realidad yo ya hablé con el imputado y que necesitamos que salga, a ver qué aparece sobre este tema. Entonces, se arma en conjunto.
Es un trabajo interdisciplinario, cada uno es de su rama, de su ciencia, pero lo construimos entre todos. Entonces, el primer paso de esto fue justamente el poder empezar a confeccionar los puntos, las preguntas que se iban a hacer en la Cámara Gesell. Entonces, el pliego de preguntas, que yo trabajo en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en nación y en provincia no se suben los pliegos antes. En el momento estás con el pliego y vas preguntando. Es más, en provincia yo tengo la libertad absoluta de preguntar, nación depende. En ciudad, esto que repito, no. Bueno, y ahí fue, perdón que te interrumpí, Leo, pero ahí fue justamente cuando empezamos con el tema del trabajo. Avanzo para poder ahora explicar qué sucedió después, porque es verdad, como dice Ceci, muchas veces, aunque ustedes no lo crean, a ver, un buen ensamble de defensa, ustedes piensen que somos todos operadores, el que se quiere ir insertando en el fuero, somos todos operadores judiciales. Algunos son auxiliares, otros operadores directos como somos los abogados. Pero todos estamos dentro de la operatividad de lo que es la administración de justicia. Olvidémonos del juez con la toga y nosotros súbditos ahí esperando. No, somos todos operadores, todos tenemos que, o sea, todo nuestro esfuerzo, el de todos, coadyuva a que la justicia sea un poco mejor. Y como decía Ceci, lamentablemente, yo también, a mí me pasa lo mismo, yo litigo en provincia, federal, nación y ciudad. Tengo 4 códigos, 4, más el quinto nuevo, este código nuevo que todavía no está ensamblado, sería un quinto código que vamos a tener hoy. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la llamo a Cecilia, le digo, Ceci, ahí es lo que te dice Cecilia, nos sentamos y empezamos a elaborar preguntas. Obviamente, yo desde lo jurídico y ella desde lo técnico, psicológico, me dice, no, ojo, esto no lo puedes preguntar así, ojo con esto, tenemos que ser no tan directos, tenemos que ser así. ¿Qué pasó? Como uno venía viendo el desarrollo de la causa, le dije, sí, esto va a desembocar, quieras o no, en una pericia psicológica. Y ahí viene la segunda parte, que es donde justamente lo llamamos a Fernando porque dijimos, esto va a desembocar en una pericia. Y esa pericia yo la necesito multidisciplinaria. Y ahí es donde a Fernando le decimos, bueno, Fer, surgen estos indicadores. Por eso yo les decía hoy, la etiqueta de pedofilia, jurídicamente, a mí no me representa, a ver, entiendan lo que se voy a decir, desde lo técnico puramente jurídico, a mí no me representa nada, a mí, jurídicamente. Pero, acompañada de 2, 3 elementos, suena muy rimbombante frente a un juez. Entonces, lo que teníamos que demostrar era decir, bueno, muy bien, tenemos estas acciones concretas. ¿Estas acciones concretas se condicen o no se condicen con lo que están diciendo las pretensas víctimas, o sea, las supuestas víctimas? ¿Se condice con lo que quiere acusar la fiscalía? Entonces yo ahí voy más allá del terreno y digo, bueno, Fernando, necesito que por favor, si te parece bien, armemos una historia de vida del imputado. Perdón, Leo, te voy a interrumpir un minuto de vuelta. Te voy a interrumpir un minuto de vuelta. Acordate lo que pasó, que cuando lo llamaste a Fer, habían hecho un informe sin siquiera tener a la persona psiquiátrico. Ah, ¿vos querés que yo cuente la cocina interna completa? Yo claro, la cuento pero la cocina. También porque yo de hecho se lo digo a los profesionales de la salud que tengo acá. Yo se lo cuento a los profesionales de la salud que tengo acá, sin dar nombres, obviamente, hasta que no termine la causa. A mí me aparece, por eso dije que las etiquetas son muy rimbombantes, me aparece un informe firmado por una médica psiquiatra en donde dice, en sus conclusiones, que el imputado aparenta, palabra que utilizan mucho los médicos judiciales, aparenta ser un pedófilo abusador de niños. Estas son las palabras que utilizó. Se denota de todas las
a lo largo del expediente. Y yo digo, bueno, ahora el médico, perdón, pero a ver, cada zapatero a su zapato. El médico evalúa las pruebas y está corriendo de su lugar, o sea, desplazando a un juez. Yo dije, bueno, está bien, vamos a leerlo el informe. Obviamente, se lo muestro a Fernando y me dice, a ver, esto es una locura. Está el psicodiagnóstico. Lo primero, el psicodiagnóstico que hizo el psicólogo, ¿dónde está? No hay. ¿Dónde está la entrevista psiquiátrica con el imputado? Tampoco. A ver, por eso digo, se aventuró la profesional en base, y se los voy a decir, ¿en base a qué? A los testimonios dados por los padres de las víctimas, que tampoco son testigos directos del hecho. ¿Se entiende? ¿Fue así, Ceci, lo que sucedió? Sí, tal cual. Es que, es más, yo me acuerdo que en ese momento buscábamos y rastreábamos a ver dónde estaba, en qué momento lo evaluó. O sea, ¿cómo haces una evaluación? Un médico, ¿cómo evalúa sin tener a la persona delante? Es algo que era increíble. Y ahí fue que justamente surgió el tema de la historia de vida, que vos le dijiste a Fer. Fer, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? No, estoy durmiendo. Me tienen los dos, no me tienen acá. Ya me tomé 2 whisky, estoy con un ánimo extraordinario. Así que pregunten No, lo pero... que quieran. Fer, No, te perfecto. vemos aislado, incorporate. No, porque, ahí, ¿sí? ¿Me ven? No, porque estoy hablando de fuego, estoy acá con el fueguito y estoy muy calentito y bien. Perdón, disculpen, Escuchándolo. al margen, el doctor Cabello también está agotado porque hoy estuvimos todo el día respondiendo porque estamos en un congreso de psiquiatría que en realidad yo estoy colada por estar con Fer. El doctor Cabello presentó un trabajo, presentamos y hoy estuvo todo el día respondiendo preguntas porque nuestra mesa iba a estar todo el día online, así que bueno, por ahí estás un poco disculpado que nos No, estás no, retirado de la pantalla. no, yo porque me sentí cómodo, nada más, a ver la pantalla, ahí estoy. ¿Me ven bien? ¿Así? Sí, No, bien, se ve bien. escuchándolo. Y pensando un poco, obviamente pensando en cuál era mi función, cuál es mi función. La del abogado está claro, la ha manifestado. La tuya también ha tomado la impresión a través de la cámara Gesell de un relato, es un síntoma que vos tomás. En cámara Gesell es un test, por decir algo, y un test no hace diagnóstico, y un test no alcanza para poder eh, condenar a nadie, ni siquiera calificar una patología. Un test no alcanza. Tiene que ser un compendio conjunto, psiquiátrico, psicológico, es de todo tipo, de estructura, dinámica de personalidad, y también cuál es la estructura del individuo imputado, si es anormal o es normal. Pero para eso tenemos que saber lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, como uno tiene esa experiencia de saber diferenciar, yo en mi vida siempre he tratado de ver qué es normal y de eso solito sale lo que no es normal. Si yo sé que tener 2 patas es normal, el que tiene una no es tan normal, que falta una pata. Acá el tema que tomaste con los puntos periciales, no puntos periciales, con esta sintomatología de la cámara, miren lo que me llama la atención. Yendo sí a mi diagnóstico psiquiátrico, ya, yo me presento, soy el doctor Cabello, Fernando, médico psiquiatra, clínico, psicólogo clínico, y me he encargado enormes cantidades de pericias. Mi padre fue decano del cuerpo médico forense, mi hermano está en el cuerpo médico forense, yo he hecho peritajes desde afuera en forma particular, algunos interesantes como el de Barreda, cosa que hemos terminado muy amigos. Bueno, eso no es verdad. Pero bueno, la cuestión es que uno tiene experiencia, pero no es vender nada mío, simplemente es lo siguiente, quiero decirles la información, ¿qué tomo yo? Yo tomo la información de la causa penal, ¿eh? A través de Leo, que me transmite la causa, y le pido la causa. Yo siempre leo la causa. Me interesa leer todo. Hay detalles que me han hecho tener un gran éxito, otros no he encontrado nada. En esta causa, ¿yo qué encuentro? La declaración de los chicos. Los chicos, ninguno fue tocado. Todos fueron con un abuso que no llegó jamás a la penetración, ni ellos tocaron, ni ellos fueron tocados.
fíjense esto, ni ellos fueron tocados, ni él fue tocado. Pero sí, obviamente él se excitaba a través de los chicos. Y no tiene otra forma de excitarse. No tiene otra forma de estimular su sexualidad. Ahora, si no entendemos cuál es la sexualidad madurativa, cómo madura una sexualidad normal, jamás vamos a entender por qué esta persona no puede excitarse nada más que con chicos. Yo creo que si entendemos eso, podemos instrumentar una causa referente, que esté referida a esa verdad médica. Y esa verdad médica está sustentada en la verdad científica. La verdad científica es, entonces yo les quiero comentar cómo llego yo a esta propuesta que le hago al doctor a través de lo siguiente, de la comprensión de la condición en la que se encuentra esta persona. Esta persona tiene un conjunto de alumnos, elige una profesión que adecua al acercamiento a los alumnos, pero logra eso, que es excitarse, fantasear, excitarse reiteradamente, redundante, y no lo puede lograr hacer nada más que con chicos. Muy bien, miremos la historia, miremos la normalidad de la evolución sexual. La evolución normal de la sexualidad. Los psicólogos me van a entender. Y los demás también, ojalá, porque trato de hacerlo sencillo, porque da para muchísima charla. Pero nosotros cuando nacemos hasta cierta edad, hasta los 7 años, 6 años, vivimos una etapa con respecto a lo que es filia, que es la sexualidad, por eso se llama pedofilia, que es una parafilia. La parafilia, es un término anormal. Es decir, este chico es paranormal. Si eso ya entendemos que no es normal. Bueno, la parafilia es una actividad sexual anormal. Muy bien. A ver, la normalidad de este hombre es que necesita niños. Oh, perfecto. A ver, ¿cómo es la evolución normal de la sexualidad? No la paranormal, sino la normal, no la parafílica, la normal. La evolución normal de cualquiera es, hasta los 6 años autofilia, de los 6 años a los 8, autoisofilia, de los 8 a los 11, 12 años, isoheterofilia, y de los 12, 13, 14 años se pasa a la heterofilia pura. Lo explico. Autofilia, porque entonces tenemos autofilia, autoheterofilia, autofilia, isofilia, autoheterofilia y la heterofilia pura consolidada en la adolescencia, que es la identidad sexual. Espero que todos la hayamos pasado bastante bien. Bueno. La autofilia es, hasta los 6 años, es el descubrimiento de las zonas corporales sin ningún tipo de condicionamiento de la libido, porque no existe libido en esa edad. Es un tocamiento del cuerpo, es un descubrimiento. La nena se toca y como nadie sabe, las abuelas menos le dicen chancha, le pegan en la mano. No le hacen ningún favor. La nena o el nene va buscando y se toca el pito. Bueno, es normal. Hasta los 6 años, eso se llama autofilia, yo me toco, y al tocarme descubro que tengo zonas placenteras. A mí nadie me toca, yo me toco, estoy hablando de lo normal. Muy bien, de eso se pasa algo que me pasa extraño, que es el despertar del alivio. Ese despertar del alivio me da un apetito, me da algo raro, siento algo raro. Ese algo raro me lleva a la búsqueda del placer a través de paso de la autofilia, que es el placer conmigo mismo, y nada más al placer conmigo mismo, pero tocando zonas erógenas. Y eso se llama isofilia, y me excita la homofigura, no me excita la heterofigura, no llegué a la heterofigura. Entonces, me excita tocarme, pero nunca me tocaron. Recuerden este hombre, que nunca tocó, no se dejó tocar. No, entonces, tenía 11, 12 años, a los 11, 12 años, sí, tengo el placer de tocarme, ya con la libido despierta, pero es difícil que venga una piba a tocarme. A 13 años me saca carpiendo. Entonces, ahora no tanto, me parece que hemos avanzado en esa cronología. Pero más o menos en mi época era así. Entonces, se pasa a la excitación con uno mismo, que es la homofilia, a través de la homofigura. Si yo pongo a un chico de 12 años, 11, toqueteándose, masturbándose, me excita. Yo tengo esa edad, un poco menos, me excita más que la mejor vedette haciendo un striptease en la sala de al lado. Si hay 100 pibes, 90 van
a ver al pibito masturbándose y se excita con la homofigura. Es ahí donde pueden suceder hechos. En todo este trayecto que estoy contando, pueden ser hechos traumáticos. El estrés postraumático es clave. Después un día habría que hablarlo para que se entienda cómo puede lograrse esto a lo que vamos a llegar. Si a un pibe que está excitado con su libido despierta y la satisface con la homofigura, ahí se interrumpe la maduración, queda fijada en la homofigura su única posibilidad de excitación sexual. Nada más que tocándose, porque nadie lo tocó. Ahora, si sigue creciendo, llega a los 12, 13 años, tiene el placer de tocarse, se excita con la homofigura, pero aparece la heterofigura. Entonces, en el cajón del colegio esconde una mina media en paños menores. Entonces, esa sería el pasaje entre la iso y la hetero. ¿Por qué iso? Porque no puede satisfacerse si no sea nada más que masturbatoriamente. Porque se excita con la heterofigura, pero también repasa la homofigura. Se mira al espejo, qué lindo que estoy. Entonces, hay una potencialización de la iso homofigura con la heterofigura. La heterofigura va llegando hasta que me excita mucho más la heterofigura que la iso, que la homo. Ahora, ¿qué sucedió si a mí me violan o me abusan o recibo un estrés traumático de orden sexual o de cualquier orden que tenga injerencia en el núcleo de la sexualidad madurativa? Si yo recibo un impulso y me quedo fijado ahí, es como si a mí estoy en tercer año de colegio de la secundaria y ahí me plantan y me dejan en tercer año de la secundaria. Nunca voy a aprender, me voy a recibir de médico, no voy a aprender nada, me voy a quedar ahí, me voy a quedar metido, no puedo crecer, me quedo fijado, se llama fijación patológica a través de un estrés traumático de orden sexual, puede ser velatorio. Entonces, seguimos en la normalidad. Entonces llegamos a la heterofigura, la que me excita, y por ahora y encuentro el placer de seguir tocándome, pero también encuentro el placer de tocar. Y generalmente a la heterofigura que quiero tocar, no a la homofigura. Me da asco, quiero tocar la heterofigura. Toco la heterofigura, me tocan y tengo el placer de tocar y ser tocado, y estoy madurando y llego de pronto llego a la maduración, que sería llegar a tener una relación pura, plena, mejor dicho, con la heterofigura. Plena es usando los 5 sentidos. Qué linda que es, qué hermoso perfume tiene, qué voz maravillosa, qué piel hermosa, y estéticamente, y hasta todo me gusta de ella. Y los 5 sentidos más lo espiritual. Y eso lo hemos vivido todos. A los 16, 17 años, cuando estábamos luchando para conquistar una heterosexualidad, una heterofigura, veíamos una chica de espalda preciosa, pero si nos acercamos, se da vuelta y me faltan los dientes y tiene mal aliento, y dice, ¿cómo te va? Y listo, a la miércoles. Ahí se acabó, tengo que buscar otra. O sea, esos son trayectos normales. Eso no me va a traer un estrés postraumático. Pero ¿qué sucede? Entonces, cuando leo el expediente de este caso, volvemos al caso, encuentro que a los 5 años, 6 años, un pariente cercano, absolutamente cercano, que padecía una patología, abusa de manera gravemente ultrajante, durmiendo prácticamente uno arriba del otro, estando en intimidad. A los 5 años empieza el abuso sexual. Primero, un abuso moderado, hasta que llega a un abuso con acceso carnal gravemente ultrajante. Eso lo hizo desde los 5 años hasta los 13 años. ¿Y qué le pasó a este hombre? Fijó su única posibilidad de placer en la homofigura, que es la que él tenía a los 5 o 6 años. No puede pasar a la heterofigura, no lo puede excitar nunca una mujer, porque siempre lo excitó la misma figura, la isofigura. En este caso, de esta persona. Que realmente, cuando descubro eso, me doy cuenta que él es una víctima también. Y que es una víctima, al margen de ser un victimario. Y cuando lo entrevisto, me encuentro con la gran sorpresa que él acepta, que está dentro del artículo 129, doctor Leo, del Código Penal, o 130, donde realmente 130. él, 130, que él está
enfermo, está enfermo en su evolución sexual y ha quedado fijada su única posibilidad de placer sexual en la isofilia, en donde él tiene el placer de tocarse, pero no de tocar. Por eso no tocó a nadie, teniendo 50 personas a su cargo, jamás tocó a nadie y jamás dejó tocarse. Entonces, ahí encontramos una explicación absolutamente científica y razonable. Lo científico tiene que ser razonable también, entendible. Y esto sucedió hasta que esta persona tenía una patología. Fíjense cómo condicionó tanto la sexualidad, cómo condicionó la maduración de la sexualidad de esta persona, de este, llamémosle victimario, abusador, que esta persona tenía asma, hacía determinados quejidos, y bueno, un pibe Perdón, se Fer. excitaba con eso, se excitaba con Perdón, el Fer. quejido que podía escuchar. Sí. Y a raíz de esto que estás diciendo vos, que me parece que es oportuno engancharlo, que nos habíamos quedado en que habían sido las cámaras Gesell. Después de las cámaras Gesell, como dijo el doctor Rombolá, leo claramente, se decía que van a venir las pericias. Así fue, vinieron las pericias. Y cuando viene la instancia de pericias, tanto en las cámaras Gesell como en las pericias, ninguno de los jóvenes cuenta haber sido tocado, que es lo que está hablando Fernando. Ninguno. Ninguno relata que fue tocado. Sí hubo el placer estaba puesto en que los veía tocarse o los veía teniendo distintos tipos de ellos actividades o por ahí en situación de ver pornografía, pero no el tocarse. O sea, esto que encuentra, que ahí es donde, el cómo ensamblamos los tres, porque por ahí cómo se entiende, porque en las instancias de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes, estuve yo. Y en la instancia de es el adulto, el imputado, estuvo Fernando. Entonces, ¿cómo hacemos para enganchar el material, la observación, el análisis de uno, lo que encuentra uno, correlaciona con lo que encuentro yo? Y es el material que cuando nos juntamos con Leo, ensamblamos, podemos integrar todo y podemos llegar a entender por dónde puede venir el tema de la defensa. Entonces, todo lo que estaban diciendo desde el comienzo, que por eso le hice recordar a Leo esto de un informe que ni siquiera había sido entrevistada la persona. O sea, de no ser entrevistado a este otro material que tiene Fernando, que fue riquísimo, porque Fer te hizo una historia de vida, ¿no? Te hizo algo amplísimo, más allá de que lo viste, ¿no? Así fue, sí. Lo vi 2 veces por video, por supuesto. Después él me invitó a ir, pero no quise. Así que, por la duda. El Pero penal no estaba realmente, entretenido para ir en pandemia. pero no, realmente es interesantísimo porque es coincidente. Porque a cualquiera le preguntan, ¿y por qué no tocaba a nadie? ¿Por qué no había llegado a esa maduración de tener el placer de tocar? Él sintió el placer de ser tocado. Eso se lo traslado yo al abogado y le doy un material para que se pida realmente una pormenorizada estudio psiquiátrico, psicológico, forense del imputado en función de poder determinar su estructura, su dinámica de personalidad y si realmente está el proceso de fijación dentro de su modelación sexual, y eso ahí viene la confección de los puntos periciales. ¿Qué estructura de personalidad? Ahora, nosotros sabemos que si, por ejemplo, sabemos de parafilia, donde la parafilia obviamente es una paranormal, es una anormalidad de la relación sexual con la pedofilia, bueno, hay un montón. Entonces, está el exhibicionismo, el voyerismo, ahí está, y hay algunas que son inenarrables, ¿no? Por ejemplo, la necrofilia, la gerontofilia, bueno, después la llamada, todo lo que es el bullying, lo catológico, bueno, hay de todo. Todo eso es parte de un proceso patológico, ¿no? Nosotros en este caso nos quedamos con la parafilia que denominamos pedofilia. Bueno, entonces él no tiene otra alternativa. Y eso, él es víctima. Ahora, él también es victimario y él lo reconoce. Entonces yo le planteo también a Leo que a ver qué forma jurídica le puede dar, porque él entiende hasta el propio victimario, hasta el propio acusado,
dice, yo sé que hice mal, pero no podía evitarlo. Y lo hice, y lo tengo que pagar. Y lo voy a pagar. Pero yo quiero curarme. Yo quisiera poder salir de esto que estoy encerrado. Quisiera poder madurar. Y si él tiene, y acuérdense todos, que cuando alguien reconoce un error, lo acepta, pide disculpas, pide un perdón, que tiene un sincero arrepentimiento de su acto reconocido. Y a la vez lo puede rectificar. Es una de las maneras, es un camino a seguir, que es el que yo le decía a Leo, que hay que proponerle al juzgado, sin dejar que pague. Esto no implica que sea un 34, el artículo 34 es imputabilidad. Él es imputable de abuso sexual, pero no hasta ahí, pero él también ha sido abusado, ¿eh? Y eso ha sido ocultado por toda la familia, y si yo no hago, no voy a la vida, lo que pasa es que no tiene olfato. Entonces, de pronto él confió en mí y me lo pudo decir, y me dio detalles, pero maravillosos. Por escrito, me ha escrito cosas que las he integrado a la causa, para que también lo lean los demás, ¿no? Que sepan que no estamos inventando nada. Y que esto A tiene un ver, rigor científico. te interrumpo un segundo, Fer, porque ahí es donde hiciste, me parece, donde dimos en el clavo. Cuando empezamos a ver con Ceci, pues esto lo empezamos a ver primero con Ceci, ustedes imagínense, más o menos ya los estamos poniendo en escenario de qué es lo que estaba sucediendo. Imagínense una fiscalía diciendo tengo un monstruo violador de niños, tengo un animal depredador, porque estos eran los calificativos, tengo un depredador de niños, entonces, a ver. ¿Puedo explicar eso? Sí, por ¿Querés que favor. explique Sí, científicamente? me gustaría que lo expliques eso. Para que todos entiendan. ¿Por qué la fiscal dice eso? La fiscal dice eso porque ella lo toma simplemente como un perverso, como una perversión, es decir, una parafilia perversa. Él la toma así. ¿Pero por qué? Porque para eso hay que saber cómo está constituida la estructura de la personalidad del individuo. ¿Cuál es la estructura normal? ¿Cuál es la estructura de esta persona acusada? Entonces, la estructura, volvemos al viejo Freud, pero es el yo, el ello y el superyo. El yo es el que ejecuta. Él ejecuta un acto ilegal, un acto abusatorio. Él lo ejecuta. Por supuesto, gracias a Dios lo reconoce y veremos si lo puede cambiar. ¿Por qué puede cambiarlo? ¿Por qué? Porque el ello, que son los instintos, en los tres instintos básicos del ello, que está el instinto gregario, el instinto de vida, el instinto sexual, el instinto de reproducción de la especie, ese instinto sexual, si es instintiva la falla que tiene este hombre, es absolutamente perversa, y esa perversión es incorregible. Ahora, si es otra cuestión que puede ser maligna y no perversa, puede ser, hace mal pero no puede evitarlo, como yo puedo tirarle un tiro a un tipo y lo mato porque le está tocando la cola a mi hija, o porque me va a saltar. Yo no soy un asesino, pero sé que lo maté, lo pagaré, pero no soy un perverso que voy matando gente por la calle. El perverso no tiene arreglo. Entonces, si este imputado tiene, por instinto de reproducción de la especie, tiene una malformación que le permite ser un psicópata sexual, por eso las personalidades más allegadas, que Cecilia la sabe mejor que yo, pero las personalidades, todas las personalidades tienen por supuesto la psicopatía perversa es la peor, la maligna. Después también están los neuróticos, también está el epiletoide, también está el explosivo, la personalidad explosiva. Hay varias personalidades que pueden tener también una patología. Pero en este caso, entonces, si tenemos en clara la estructura de la personalidad del imputado, por eso hay que hacerle al imputado, por favor, Leo, urgente, hacerle un estudio profundo de estructura y cómo maneja esa estructura. La estructura es una foto, la dinámica es otra. En esa estructura se tiene que ver la falla de su madurez sexual. Y si tiene falla de madurez sexual, la dinámica es patológica. ¿Se puede curar esa falla? Si es instintiva, no. No, señor. Pero si es psicológica, si es impuesta, si es impuesta porque es en edad inconsciente casi a los 5 o 6 años, tener una violación de semejantes características con un ser cercano. Y por tantos años. No conoce otro sistema. Entonces, si todo eso sale en el estudio psiquiátrico forense de las pericias, por eso hay que hacer unos muy buenos puntos periciales, tanto psiquiátricos como psicológicos, en este caso puntual.
y si esto es así, tenés vos argumentos, por lo menos para pedir una atenuación de la pena. Y lógico, proponer la posibilidad de una terapia que podamos o no, que se pueda hasta preguntar en los puntos periciales, si se hace una terapia correcta, ¿puede seguir madurando la sexualidad y superar haberse quedado ahí encajado, digamos, en la isofilia? Y bueno, es probable. Yo he tenido pacientes que han superado esa posición, sin llegar a ser causa penal. Es que justamente, como dice Fer, cuando lo hablábamos con Cecilia, yo veía, obviamente desde mi profesión, yo veía un anclaje de él en una determinada, o sea, claro, ¿cómo lo va a denominar el abogado? El abogado dice, es un inmaduro este hombre. Este hombre Esa se fijación la tiene hace que el ser pendeviejo. el médico. ¿Qué sucedía? Ahí Yo tiene como que ser el abogado lo médico. primero que observo es, claro, obviamente, por eso digo, yo como abogado, cuando tomo la defensa, lo que observo es, digo, a ver, este señor, ¿saben cuál era la característica? Que obviamente se puede llegar a confundir en la línea muy, pero muy, muy delgada de lo que es un abusador compulsivo, el hecho de que él era compinche de sus alumnos, era muy compinche de estos alumnos que él tenía. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando empezamos a ver, y esto es lo que yo hablo con los dos profesionales, digo, pero a ver, y es lo que acaba de explicar Fernando, observo que durante muchísimos años se repite un ciclo de alumnos a los cuales lo que él hace es ser un niño más en un cuerpo de adulto, con pinche, compartiendo, o sea, ciertas intimidades, ciertas complicidades. Y yo, obviamente, la primera pregunta que me hago, que es la que le hice a Fernando y la que recién explicó Fernando, es cómo este tipo, si realmente es de este tipo de estructura de personalidad, nunca avanzó y nunca intentó ni siquiera, tocar a uno de estos chicos. Y ahí es donde a mí se me empezó. Esto lo digo porque uno como defensor también tiene ciertos pruritos y hay ciertas conductas que no, por una cuestión moral, a veces la profesión tiene un cierto límite y dice, hasta acá llego. Yo lo primero, cuando lo entrevisto al señor, le digo, bueno, lo primero que hace un abogado es contame toda la verdad. O sea, hay un viejo adagio que dice que el que le miente al abogado le dice la verdad al juez. Entonces le digo, contame toda la verdad para saber. Cuando él a mí me jura, me perjura y me reperjura que jamás tocó a uno de estos chicos, estamos hablando de todos chicos en la adolescencia, que es como me explicó Fernando después. Son chicos que él busca como cómplice para ir sanando lo que a él le sucede a los 13 años. Porque son todos más o menos de la misma edad. Ahí lo empiezo a comprender desde el punto de vista humano. Por eso, Leo, también es importante los puntos periciales que hay que pedirle a esta persona, porque hay dos tipos de pedofilias. Está el pedófilo que es agresivo, que es violento, y está el pedófilo seductor, que es más débil, que no tiene gran carácter, y ese pedófilo es más seductor. A veces plantea los acercamientos de una manera no agresiva, agradable. Y está el otro, que es realmente que no tiene ningún... son los psicóticos. Los psicóticos no tienen ningún tipo de psicótico en general, no piensa en el otro, piensa en el mismo, ¿no? Hay un decálogo del psicótico. Otro día se lo cuento, si quiere. Pero ¿por qué nunca, por qué este hombre jamás, mirá que vos lo has visto en la causa, hay declaraciones, Cecilia, vos las viste, las declaraciones, ha habido situaciones cuasi de intimidad, o sea, donde podía haberse dado. ¿Por qué no avanzó? Bueno, pará, yo te voy a hacer acordar algo que vos, que va en línea de esto que estás diciendo. Esta duda que vos tenés, en su momento, hemos tenido que pedir que reformulen la pregunta en las cámaras Gesell, porque la fiscal no podía entender tampoco y necesitaba que los chicos declaren en realidad lo que nunca había pasado. Porque no podía entender que nunca avanzó. Y no solamente no eso. va a avanzar.
Pero Sí, esperemos un sí. segundo, No no solamente avanzar. eso, cuando fuimos a la instancia de las pericias, no conforme con las cámaras, porque las cámaras no resultaron con los informes que esperaba tener, le dieron todos diferente a lo que ella quería tener de resultados. No conforme con eso, en las pericias se encargó, acordate Leo, que esto yo te lo he comentado, de pinchar para que se los haga hablar de algo que no había sucedido. A ver, Ceci, ¿te acordás vos? Yo ahí, cuando hacen las cámaras Gesell y tenemos el informe de ese testimonio, yo le digo, pero entonces no me mintió este hombre. Este hombre cometió estos delitos sexuales, pero no estos que le quieren imputar. O sea, no hubo acceso carnal, no hubo tocamientos, o sea, no hubo lo que comúnmente se llamaba el 119 del viejo código, o sea, el verdadero abuso sexual. Había No, otro tipo Leo, de perdónenme, pero yo se abusos, los expliqué, pero sí. yo se los explico Sí, sí, científicamente. Es lo que expliqué, es lo que acabo de explicar. Entonces, es lo mismo que a mí me van a acostar con mi abuela. Yo no tengo una gerontofilia. Entonces, es así para él. Para él, acostarse con un pibe no le servía. Le servía más verlo masturbarse y excitarse con esa masturbación, porque había quedado fijado en la figura, donde nada más que tocarse es el placer, no tocar. Él no tocó a nadie, ni se dejó tocar. Bueno, ahí está explicado. Ojalá lo entiendan los jueces. Pero para Claro, eso hay pero que hacer ¿sabes? una pericia. Ahí está el problema, por eso digo cómo se ensambla una defensa, porque no es defender lo indefendible de un acto infragante y de una violación. Cuando a nosotros nos cuentan esta historia, y por eso lo trajimos acá a colación, cuando nos cuentan esta historia y a mí me contratan para hacer la defensa, obviamente empiezo a ver todos estos matices que no me llegan. Ustedes, o sea, piensen justamente esto es lo que yo quiero, a ver si podemos lograr un feedback. Ustedes piensen que me vienen a ver y me dicen, mire, pasó esto, esto y esto, me están acusando de esto, esto y esto, aparte fue muy público, bueno, pasó esto, el hombre es un devorador feroz de niños, y cuando vemos las primeras cámaras Gesell, observamos que no es los niños, o sea, llamémosles niños porque todavía son adolescentes, pero son niños, niñas, adolescentes, manifiestan que en ningún momento los tocó, pero en ningún momento los tocó. No hubo ni siquiera un acercamiento. Bueno, y ahí es donde usted dice, Cecilia, el Ministerio Público Fiscal no conforme, porque a veces, y esto sí lo critico como operador judicial, el Ministerio Público Fiscal no tiene que ser un perseguidor a ultranza, sino que también tiene que velar por la legalidad. No conforme con esto, dijo, voy a buscar con una pericia psicológica, buscar si realmente, ahí fíjense, ustedes fíjense en lo contradictorio, que acá viene lo contradictorio de la lógica. Voy a buscar si los niños sufrieron o tienen algún tipo de estrés postraumático por situación de abuso sexual. ¿Eso es lo que pidió o no es lo que pidió Cecilia no, en no la solamente pericia? eso, Leo, acordate que pidieron corrupción. Ah, y pidieron a ver si los menores estaban corrompidos. Yo les pregunto esto y se los pregunto a ustedes el día cuando vayan a ser psicólogos y tengan que jurar, y a los que son médicos con el juramento hipocrático, cuando tengan que asumir una defensa o una querella, yo les hago esta pregunta muy sencilla. De las piedras no sale agua, primero y principal. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si el niño en su declaración testimonial está diciendo que no ha sido víctima de ningún tocamiento, no hablo de abusos, hablo de tocamientos, hablo de situaciones donde pudo haber sido corrompido, situaciones donde trasciende el simple abuso, por más que sea un abuso, y él hace un mea culpa, dice, yo esto compartí pornografía, pero jamás toqué a un menor. La fiscalía, ahí es donde yo me opuse, yo en su momento me opuse, yo me opuse a las pericias, pero no para chicanear la causa, no para empiojarla, como decimos nosotros, sino porque realmente había una revictimización. Por ejemplo, una de las pericias que tuvo que acudir Cecilia, a uno de los menores lo llevaron en patrullero, para que tengan una idea de la magnitud de querer encontrar donde algo no había por parte de la fiscalía. Entonces, muchas veces, lamentablemente, nosotros los operadores, vuelvo a reiterar,
tenemos que ver estas cosas, porque nos llenamos la boca hablando de los derechos del niño, niña y adolescente, de el convenio, o sea, los convenios en donde se protege la Convención de los Derechos del Niño, la citamos. Y yo me pregunto, si el niño está diciendo que eso no le sucedió, ¿por qué intentamos hacer decir, para sostener una teoría del caso o una causa en sí, por qué lo martirizamos al niño? ¿Qué ganamos con martirizarlo? Si lo que estamos haciendo es hacerle revivir algo que realmente no es agradable para un chico, obviamente lo reconozco, no es agradable y por eso esta persona está detenida, pero realmente, ¿a qué punto queremos llegar en esta Convención de los Derechos del Niño? Porque, reitero, Pero no solamente nosotros eso, no te abogados, olvides, Leo, no te olvides que pusieron una psicóloga de la fiscalía para que acompañe a las familias y convenza a los chicos. es verdad. Por eso digo, a ver, ha sido arriado como ganado, en donde yo no sé de qué se va a disfrazar en un juicio cuando en el mismo video de entrevista que tiene con los padres, de atrás se escucha decir, claro, su hijo fue realmente abusado. O sea, eso es inducir a un testigo. O sea, a ver, no me estoy poniendo, quiero que me entiendan acá. No estoy diciendo, mi cliente es un santo, mi cliente tiene que estar en libertad y mi cliente, como dijo Fernando, no lo tenemos que recuperar. Al contrario, él mismo asume la responsabilidad cuando habla con nosotros de la macana, como dice él, de los delitos que cometió. Pero reconoce, a partir de que Fernando le abrió el panorama en la historia de vida, de el estrés que le provocó su propia violación cuando era adolescente. Entonces, se dan cuenta cómo muchas veces, por eso vieron cómo empecé yo hablando, las etiquetas. Lamentablemente los abogados no podemos permitir las etiquetas. Nosotros estamos educados, o lo que se llama de formación profesional, más lo que hacemos penal, en que lo que se juzgan son conductas. No podemos juzgar jamás una personalidad, ni podemos juzgar jamás el hecho de ser, por ejemplo, no sé, voy a nombrar a cualquiera para que se, no sé, acá veo a Graciela Butari. Por el hecho de ser Graciela Butari, no. Porque yo siempre, miren, cuando yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Yo puedo ser un excelente padre de familia, un excelente profesional, puedo ser un excelente, no sé, jugador de póker, por decir algo. Si yo mañana salgo con un auto y mato a una persona, a mí se me va a juzgar no por ser un excelente profesor, un excelente profesional, un excelente papá, se me va a juzgar justamente por la acción que he cometido. Ahora, al momento de la pena, veremos si todo eso me va a ayudar, obviamente, pero a mí nadie me va a quitar la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo. Se buscó un fantasma, como dijo Fer lo dijo, se buscó ese monstruo a partir de un informe. Yo me gustaría tenerla frente a la psiquiatra y preguntarle, doctora, discúlpeme, usted firmó este informe, ¿en qué momento lo vio al imputado? ¿Qué técnicas utilizó usted para llegar a esta conclusión? ¿Qué me va a contestar? Bueno, en realidad lo que dijeron los testigos. Entonces yo le voy a preguntar, discúlpeme, ¿su ciencia y arte como médica le permite a usted evaluar testigos? Por más que usted sea médica forense. ¿O eso está reservado solamente para los magistrados? Leo, porque en pero, definitiva se está Leo, arrogando una facultad que no le corresponde. Perdón, sí. No, pero te quiero decir que por eso mismo es tan importante el peritaje psiquiátrico, donde se plantee esta nueva óptica, una observación científica, donde no hay, cuando uno ve una causa, yo siempre, como médico de parte, perito de parte, leo toda la causa. Me paso leyendo a veces causas muy grandes. A veces hay pequeños
síntomas pequeñas que te llevan a, como esto. Si yo no leo esta causa y no leo escribir su historia vital, esto no lo descubrimos, porque no se lo había dicho a nadie. ¿Qué les parece? Porque lo había ocultado como hacen todos, no todos, pero la mayor parte, y ya es un hombre mayor. Lo que pasa es que mientras la vida le transcurrió, y no, ojo, no hizo familia. Fíjense otra cosa, no se casó, nunca tuvo novia, no se casó, no tuvo ninguna relación sentimental, excepto la única manera de satisfacerse sexualmente era en su etapa, donde quedó fijado en la etapa isofílica por el abuso gravemente ultrajante que recibió durante 4 años. Y eso a él le destruyó la vida, pero también él, sin querer, sin poder controlarse en pleno, pero con conciencia. Muchas veces nosotros tenemos conciencia. Si yo te pregunto, ¿tenés que matar? No, pero hay un momento que uno pierde. No todo lo dictado de la razón los asiste el corazón, y no todo lo dictado del corazón los asiste la razón. Entonces, ni la razón jurídica. Entonces, por ahí terminas matando a alguien sin ser un violento. Yo veo, a mí me ves pegándole una piña a una mujer y decís, vete, es un feminista, es un agresivo. Ahora, si resulta que ella está abusando de mi nieta, entonces voy a decir, no, Fernando, estuviste bárbaro. Entonces, hay que ver todo el contexto general. Lo que la psiquiatría forense y la psicología forense le tienen que dar al abogado, hay elementos concretos, con rigor científico, de cuál es la psicogénesis delictiva. Y nadie habla ni de la criminogénesis ni de la psicogénesis delictiva. Y eso hay que tenerlo claro, y hay que ponerlo en los puntos periciales. Y agarrate, Catalina, que lo tiene que contestar, porque si no sabe, no lo puede contestar. Entonces, la psicogénesis delictiva de este hombre, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la criminogénesis? ¿Es un perverso o es un maligno? ¿O ha cometido actos malignos? ¿O es un perverso que no tiene cura porque es instintivo? O sea, ahí está todo cerrado. Bueno, defendamos esta verdad que tiene rigor científico, pero démoselo ese rigor. Si no tenemos las pericias psiquiátrico-forenses porque no la niegan, bueno, ahí tenemos todos los enredos que has contado vos de la justicia, que me deprimiste, porque me deprime pensar cuántas dificultades hay para poder llegar a la verdad. Bueno, ¿les parece no que sé qué abramos, más. Ceci? Igual, Me gustaría sí, escuchar, a mí me igualmente, gustaría ahora, hacer un feedback. sí, Sí, abrimos, pero pero el a otro ver, caso, a mí me no, gustaría dejar el algo otro claro caso, que lo dijimos. el otro caso lo dejamos para más adelante, No porque ya vamos a son las llegar con No 9. otro llega a caso. ir. No vamos a llegar. Escúchame, pero a mí me gustaría dejar algo claro que lo dijimos los tres en diferentes momentos. Los tres nos conocemos hace muchísimos años. No sé, bueno, con Fer me conoce a mí más que yo a él, porque me conoce que tengo 3 años. Con Leo nos conocemos hace una eternidad también. Y trabajamos juntos hace más de 10 años los tres. El tema es esto, nosotros tenemos lo que Leo dice, la moral, tenemos ética profesional y además tenemos ética personal. O sea, por antes de ser profesionales somos personas. Y si los tres tomamos este caso es porque los tres supimos, de hecho, lo que primero me dice Leo es te llamo, pero ya sé lo que me vas a decir y déjame primero que te cuente y después decime que no. ¿Verdad? Eso fue nuestra primera charla telefónica hace más de un año. ¿Y cuál es el tema? Que los tres pudimos avanzar con este caso porque dejamos muy claro, tanto con el imputado como con la familia, de que nosotros no íbamos a hacer nada para sacarlo en libertad, que lo que íbamos a hacer sí todo lo posible para que sea juzgado como debe ser juzgado, que no lo empapelen, que no lo llenen de carátulas, que no lo llenen de causas, pero no a luchar por su libertad, no. O sea, creo que esto fue lo primero por el cual partió Leo y por lo cual Fernando y yo nos pudimos sumar tranquilamente, porque sabemos que no estamos en una articulación de una defensa para pasar un blanco a un negro. Jamás lo haríamos. O sea, jamás. Leo no lo haría él y sabe muy bien que Fernando y yo menos. Entonces, No, estamos sí. ustedes y podemos ¿Por qué? trabajar tan ¿Por qué? tranquilos. Pues primero, tengo que cerrarlo porque lo que he dicho me toca. Primero por mi padre, por mi hermano, y por la historia, por los legados éticos y morales que he recibido de humanistas desde el punto de vista profesional. Y que le ha pasado lo mismo a Leo Rombolá, que tiene una familia maravillosa y son todos abogados. Su tío, su hermano, él está en España, al cual quiero mucho, más que a Leo. Y Bueno, una persona espectacular, extraordinaria, un ser humano, que solamente ella y yo sabemos, porque creo que es así, hay muchas cosas que sabemos nosotros dos, lo que la ha convertido
el dolor en una gran profesional. Ha sabido convertir lo que una vez me dijo mi padre. Me dice, Fernandito, si algo malo te pasa en la vida y no te enriquece, fue al pedo. Yo creo que todo lo malo que le pasó a Cecilia Loamonte la ha convertido en lo que hoy es, y no fue al pedo, fue una gran profesional y una gran persona. Por eso me convenció después de un año de estar con ella y estar con ustedes. Pero no por eso, sino porque realmente es el momento mío también. Bueno, te quiero dar un beso, una felicitación. Gracias. Bueno, esto Fer lo dice porque yo un año le pedí por favor que hagamos esto y era no, yo con las redes no, yo con lo no, con Leo arrancamos hace ya, no sé Leo cuánto hace, te sumaste a la segunda vez que me incorporé, yo empezamos a dar cursos nosotros. Y Fer me costó un montón y siempre, bueno, la vez pasada que dimos una charla juntos, dimos un curso sobre bulimia y anorexia como posibles consecuencias del abuso sexual infantil. Yo le agradecí muchísimo a él que se haya sumado, que se haya realmente metido con esto, que sepa que para Fer es un mundo que no es, lo virtual para Fer no es. Así que gracias, Jones. Ceci, ahí lo tenés a Hernán que quiere preguntar algo, vi que levantó la mano. Vos que administrás las redes. Sí, porque ustedes dos son dos desastres. No sé, no, ahora miro. Yo lo tengo Pero arriba a mi derecha, a a mi ver, izquierda. Hernán, porque ahí Hernán levantó la Desmuteate mano. y preguntá. Sí, Claro. pregunten, es una charla. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán, soy de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Un gusto, la verdad. No, Hernán, del Río Cuarto. Yo tengo un campo en Río Cuarto. ¿Lo conoces a los Gallini? ¿Los conocés? Son egipcias. No son Yo soy egipcias. padrino de uno de los Gallini. ¿Qué te parece? ¿De Mira cuál? vos, ¿Del músico? de Lisandro. Sí, Lisandro. lo conozco. Bueno, mandale saludos. Decirle que estuviste conmigo. Bueno, gracias, Bueno, gracias. contanos, Hernán. Disculpame la segregación, pero No, escucho por Río favor. Cuarto y escucho uno de mis amores. Bueno, un gusto, un gusto. Y lo veo vestido de paisano, cosa que acá también, Y bueno, bueno, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, ¿viste? Bueno, salud. buena combinación, un gusto, gracias. Yo tengo mi campo en la Doctor, Sira Gijena. Lo tengo en sí, Gijena el campo. de ahí es mi Sí. madre, de ahí es mi madre incluso. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Viola, mi mamá es Severini de apellido. Severini. Ah, mirá vos. Pues yo atendí Fundador, mucha gente. fundador Bueno, del Club después, Dedo y discúlpenos. mejor Dale, hablamos. dale. Preguntá lo que quieras. Nos aburrimos. Después nos comunicamos si querés. Con todo Dale, gusto, con todo gusto. pregunta. Quería preguntarle, doctor, en un momento recién usted mencionaba, después terminó de aclarar un concepto que me había quedado medio ahí en duda. Usted habla de la falla instintiva en el caso de la pedofilia, donde no hay posibilidad de recuperación. Quería preguntarle si podía ampliar qué significa el concepto este de falla instintiva. Después hizo usted una distinción entre el maligno y el perverso, que estaría en relación con esto, según lo que entendí. Bueno, muy bien, muy bien. Mira, lo instintivo no se puede cambiar. A veces es instintivo que a nosotros nos guste ver una mujer hermosa y no una vaca hermosa. Bueno, un poco sí, pero no es lo mismo con respecto al instinto sexual. Entonces, cuando la falla es instintiva, que a vos debe gustarte una mujer, te gusta una vieja o un muerto querido, es una patología instintiva. No tiene arreglo, porque es la libido, esa magia que nos da la naturaleza entre los 2 y 13 años, que no sabemos por qué nos pasa, y nos vemos y vemos la figura de una mujer y ya al hombre no nos importa la homofigura, eso es instintivo, como muchas otras cosas instintivas. Si yo vos te digo, ¿por qué no comes? Mirá si yo le digo al chancho que caga el maíz que come en el comedero, que no se lo coma. No, anda a ver un comedero, no hay maíz, se lo comen todo. Entonces, ¿qué vamos a estar esperando nosotros que caguen los demás para ir a comer nosotros lo que cagaron? Me parece que no. Eso es instintivo, desde un punto de vista que es el instinto de vida o de nutrición, puede comer, porque si no comes te morís. Y el instinto de vida tiene que ver con eso. Entonces, los 3 instintos, instinto de vida, instinto de procreación de la especie, y el instinto gregario, que es vivir en nuestra sociedad. Mirá si yo te mando a vivir a vos de pronto, instintivamente, ¿vos cómo te sentirías si yo te mando a vivir a Groenlandia en un iglú? ¿Sabés cómo te quedás congelado, papá? Entonces, mejor que nos quedemos en Río Cuarto. Entonces, instintivo es perverso y no tiene arreglo. Maligno tiene arreglo y no entra dentro de la perversión.
y los instintos no se pueden modificar. Yo no puedo modificar, a mí no me puede gustar nunca un toro, y a la vaca nunca le voy a gustar yo. Eso es lo instintivo. La libido es la expresión de la sexualidad madurada, en etapa madurativa, que nos orienta, nos identifica como hombres o mujeres, o qué sé yo, y como carajo es, porque hoy sermón y merengue con esta cuestión. Bueno, no sé si te contesté bien. Sí, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy gráfico, Fer. Bueno, yo soy del campo. Perdón, se me escapa la paisanada. Bueno, pero yo he andado mucho tiempo en el campo, acá en la zona de Río Cuarto, así que lo entiendo todo, los eufemismos, quédese tranquilo. Bueno, me alegro mucho. No sé qué otras preguntas. Acá teníamos a alguien que nos estaba saludando de México. A mí me gustaría preguntarle, no sé si está acá el colega de México, a ver si pudo escucharnos y si de Chihuahua es. Sí, estamos atentos, Sí. Claro. Sergio, Un abrazo. no sé si, ¿qué tal? Muchas gracias por unirte a nuestra charla. ¿Es más o menos cómo funciona también allá la defensa, la articulación, o estamos muy lejos de lo que hacen en México? Es un poco diferente, por eso me llamó la atención integrarme al grupo, pero es enriquecedor conocer estas perspectivas, estos enfoques de cómo se puede identificar al agresor, si decirle, ¿no? Pedófilo, ahí en la corte puede ser útil o se nos va a caer el caso, pues es importante. Acá en Chihuahua, México, es un poco diferente, pero yo me quedo precisamente con evitar riesgos e irnos con lo que está pues en las diferentes escritos que tienen el sustento legal de cada estado. Sí son diferentes. Lo que hoy tenemos aquí en Chihuahua sí es diferente, pero ha sido muy enriquecedor escucharlos. Me ha encantado. Gracias, muchas gracias, Sergio. ¿Ustedes están con el sistema de oralidad? Sí, es el sistema oral desde el 2000, ya tenemos aquí más de 10 años. Claro, Fuimos igual que el primer estado en la República Mexicana en usarlo. Yo el año pasado estuve dando una charla para el Centro de Investigaciones Forenses, CIFU, en México. Sí. Y sí, escuchaba el tema ese que ya estaban bastante avanzados con lo que es la oralidad, que nosotros acá es algo que está comenzando y que la realidad es que cuesta muchas veces porque no se entiende que pasó de tener que ir a un juicio oral a ratificar un informe o a reconocer una firma a tener que ir a explicar, o sea, porque esto para los psicólogos, psiquiatras que les toca ahora, cuando, por ejemplo en Ciudad, no, creo que en Nación, después Leo, vos me lo vas a corregir mucho mejor esto, en Nación y en provincia creo que no todavía, pero en Ciudad es hacer de cuenta que no presentamos un informe, es ir realmente a dar cuenta de lo que escribimos, lo que pensamos, por qué, y sobre todo poder fundamentarlo. Bueno, yo tengo mi formación desde lo cognitivo-conductual, me formé en España con todo lo que es la parte de evaluación y psicodiagnóstico, y en Barcelona con el doctor Puello, que es en todo lo que es valoración de riesgo de violencia y penal. Claro. Y la verdad es que, a ver, por ahí hoy Leo me cargaba y me decía, vos vivís abrazada al DSM-5, y sí, pero porque para mí es a través de la psicología, desde la evidencia. Yo necesito poder fundamentar, porque yo me paro frente a un juez y donde me empieza a preguntar algunas cosas y yo no sepa de qué contestar, o haga agua, y la verdad es que voy a pasar muy mal momento. En cambio, si yo tengo de dónde fundamentar y hablar desde un manual, el que es sumamente conocido, reconocido. ¿Cómo está la psiquiatría? ¿Cómo está la psiquiatría? ¿Cómo está la psiquiatría y la psicología en México? Mira, al respecto, Fernando y Leo hace rato hacían unas puntuaciones clave en cuanto a las baterías, es decir, que un solo instrumento no valida. Utilizar el C10, por ejemplo, es útil también, aparte del DSM-5. Hay ahora en México la teoría de la praxis con Marco Murueta, que es otra fundamentación que la MAPSI está proponiendo, ¿no? Que venga a unir o a integrar lo que la psiquiatría y la psicología tienen como propuesta. Entonces yo, de acuerdísimo con lo que Fernando decía, que un solo instrumento no valida,
que hacer una batería que pueda dar cuenta, y lo que ahorita Leo también comentaba, ser muy cuidadosos con los referentes que usamos, y algo que está pasando acá es utilizar copias al momento de las evaluaciones. Con las puras copias en México, te tumban rápidamente un caso. Entonces hay que utilizar recursos originales, tener las licencias adecuadas, y bueno, estar cerca de ustedes va a ser muy rico. A mí me ha encantado esto que Fernando dice y esto que Leo comenta. Los escucho y me encanta su fuerza. Y bueno, estamos aprendiendo juntos para seguir siendo cada vez más expertos. Sergio, mucho gusto. Un segundo. Mucho gusto. Vos sabés que yo participo en varios cursos de litigación oral, porque nos tenemos que seguir, o sea, que son casi todos, la mayoría son puertorriqueños, mexicanos, o sea, todo el Caribe, o sea, de México para abajo, está participando de encuentros de litigación oral, que es una fundación, y participo de esa en varios cursos, estoy participando, porque justamente nosotros somos nuevos en lo que es la litigación adversarial, que ese es el problema, y lo aclaro bien para Ceci. Esa es la diferencia que tenemos, la adversarial, que es en Cava hoy, como la que ustedes tienen en Chihuahua, la tenemos en Ciudad de Buenos Aires. En cambio, que no es lo mismo, desde hace ya 94, que tenemos lo que se llaman los juicios orales, que eso no es el verdadero derecho adversarial. Porque el juicio oral, ¿qué sucede? Tenemos 3 jueces sentados, como en sus togas, como decimos nosotros, esperando, y en donde Cecilia, por ejemplo, yo la convoco como perito, o lo convoco a Fernando, y lo único que hace el juez, no es que tenemos el impulso procesal, fiscal y de defensor con su teoría del caso, sino que el juez ya leyó toda la causa con anterioridad y dice, bueno, a ver, licenciada, cuénteme, por favor, si usted ratifica esta firma. Entonces no existe la verdadera oralidad. La verdadera oralidad se da, en la argumentación. Oralidad, exacto. La verdadera oralidad se está dando ahora en Ciudad. ¿Y por qué aclaro esto? Porque Ciudad de Buenos Aires hace muchos años que viene con este código. Pero ¿qué sucedía? Eran todos contravenciones o delitos muy menores. En cambio ahora se le están traspasando cada vez más delitos a la Ciudad de Buenos Aires, entonces empieza a tener juicios orales adversariales con delitos cada vez más graves. Por ejemplo, este delito que estamos hablando tiene 20 hechos imputados, por ejemplo. Esta causa tiene 20 hechos imputados. 20. Sí, es terrible. Sí. A ver, yo como defensor me estoy desgastando porque realmente ya estoy casi al borde de la saturación. He planteado excepciones de prescripción de la causa, he planteado incompetencia, he planteado apartamiento del querellante, he planteado falta de acción porque no estuvo bien promovida por el fiscal, he planteado todo lo que está a mi alcance he planteado, por ejemplo, recusación de peritos. Entonces uno dice, ¿por qué hago esto? ¿Por amor al arte? No, porque realmente lo que hablábamos recién con Cecilia, cuando uno toma una causa en donde le ponen la etiqueta, es donde ahí sí surge la verdadera vocación y dice, no, yo esto no lo puedo tolerar, no puedo permitir un avance indiscriminado de decir, es un pedófilo. ¿Qué es un pedófilo? Volvemos a la misma pregunta, que es la que yo le hice hoy a Fernando en una charla que tuvimos muy amena entre nosotros, como diciéndole, es una pregunta hasta retórica. Fernando, ¿qué es un pedófilo? Me lo podrás explicar desde lo científico, pero desde lo jurídico, vos me lo tenés que fundamentar con acciones concretas que ese pedófilo haya llevado adelante. Porque queda muy lindo en los claustros hablar de, hoy en día, de una pedofilia o hablar de un abusador. Pero el abuso, si no es concreto, yo no tengo teoría del caso ahí. ¿Se entiende más o menos? Sí, claro, por supuesto. Bien, entonces, bueno, todas estas argumentaciones, por supuesto que enriquecen. Fernando, yo te escucho y me encanta, y Ceci también, todo lo que comentas, pues es muy útil. Aquí en Chihuahua existimos varios colegios y que hemos venido integrando fuerza precisamente para esta litigación. Acá acá le llamamos periciales.
la pericial psicológica, pues comprendida por la batería. Y ahí quiero comentarles que tengo un buen amigo en Argentina, Marcelo Cerverio, que ha estado en algunos programas conmigo, no sé si lo han escuchado, Marcelo Cerverio, que es experto en temas de la psicoterapia, y bueno, si lo conocen ahí, me lo saludan, le mandan un abrazo de mi parte. Yo lo conozco. Sí, sí. Sí, le vamos a mandar un saludo tuyo. Algo que vos decís y que lo nombraste de Fernando y de Leo, que hicieron mención del tema, es tal cual, y mucho ha pasado. Yo no sé cómo se manejaron en México con la pandemia, pero acá en el foro, en todos los foros, pero estamos hablando ahora del foro penal, lamentablemente fue un todo vale, y parecía que realmente todo valía, ¿no? Entonces llega la instancia de la pericia psicológica y se hacía una evaluación por WhatsApp, una entrevista, y se lo llamaba pericia o psicodiagnóstico. Y la realidad es que no, un psicodiagnóstico es una batería psicodiagnóstica que implica más de una técnica, y por más que la entrevista sea la técnica por excelencia, es una técnica. Entonces, pero es más, se ha hablado muchísimo. El año pasado dimos un conversatorio con una colega sobre el marco legal y las normas que tenemos que tener en cuenta, y de hecho, de que una sola entrevista, en el caso que se realice por la situación de pandemia ha llevado a esto mucho, estamos hablando de una entrevista y un informe preliminar. Bajo ningún punto de vista podemos hablar de un informe de una pericia psicológica. Y esto ha sido un gran debate, y la verdad es que está buenísimo que lo hayas traído, porque para los que estamos acá, los que somos psicólogos, psiquiatras, es algo que es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Hay una referente muy importante en Argentina, que es Graciela Gardiner, que se jubiló hace muy poquito tiempo, una psicóloga, que era asesora de la Defensoría General de Provincia, y ella ha hablado muchísimo en Argentina y en otros países también acerca de lo que es un informe preliminar cuando se toma simplemente una entrevista. O sea, eso no es una pericia. Nosotros con Leo hoy, porque no da el tiempo, la realidad es que no da el tiempo para todo, o sea, no llegamos a poder ni siquiera profundizar bien en todas las cosas que se han hecho en esta causa. Tratamos de dar un pantallazo de lo más importante, pero sí se han llevado a cabo, es más, cinco pericias psicológicas con los chicos. Realmente la función de ser el perito control, de estar como perito de control, de poder ver y de poder... A ver, me ha pasado que una de las peritos me ha dicho, está de moda que se fijen lo que hacemos mal los peritos oficiales. No está de moda que nos fijemos en, a mí me pagan justamente para controlar cómo se lleva a cabo. Entonces vos no podés, ejemplo, tomar un Roger y en la mitad del Roger decirme a mí o decirle a la otra perito, ¿quieren preguntar algo? A ver, algo, o sea, es parte de un interrogatorio, o sea, es una técnica, no se toma, no es un todo vale, o no tomar, no sé, hay determinadas cosas, entonces sí estoy para eso, y sí estoy para decir que no pediste el consentimiento informado, de que no pediste claro. los documentos del niño que se presentó, o sea, el niño se presentó sin documento y no había problema, o sea, no sabíamos si era Juan Pérez o no, pero... no presentó el DNI. Entonces son cosas que sí se ponen y sí se deben poner, y de hecho esa es mi función como perito. O sea, yo trabajo desde el lugar de perito control, desde mi ética profesional, y la realidad es que no estoy para juzgar lo que hizo o lo que no hizo, porque por eso está el juez, y por eso está el fiscal, que es el que investiga. Yo estoy para cumplir mi rol en esa etapa, en esa instancia, para asesorar a Leo y para trabajar en equipo con Leo y Fernando. Pero bueno, Sergio, acá ha pasado mucho en Argentina, la verdad es que no sé si alguien más ha tenido situaciones parecidas, pero Claro. fue complejo, fue bastante complejo esto de confundir y Claro. parecía que todo valía. Y decirte, Ceci, para ir concluyendo mi participación, Leo, Fernando, que acá en México, bueno, en Chihuahua particularmente, no muchos psicólogos o psicoterapeutas se animan a entrarle como pericial, perdón, a entrarle a las periciales, es decir, fungir como perito, porque no hay la preparación suficiente y por los riesgos en la persona del terapeuta. Es decir, acá el tema de la seguridad e inseguridad es complejo, y cuando estás en un tema de violación, un tema de abuso sexual, un tema de violencia intrafamiliar, y estar calificando, para empezar, también para que desquite, pues se tiene que cobrar incluso, y entonces la gente no le está entrando. Entonces, casi siempre los que fungen son las personas que están trabajando precisamente en gobierno, que son los expertos peritos que trabajan para la fiscalía aquí, que le llaman la Fiscalía del Estado, pero difícilmente los psicólogos particulares le entran.
Aquí el centro que nosotros dirigimos, sí somos particulares y nosotros sí estamos acreditados para entrarle a este tipo de casos, pero somos muy pocos, ¿eh? Somos muy pocos. Es por lo que te digo, por el tema de la inseguridad y el tema también de la preparación académica y lo económico, naturalmente. Sí. Te comparto, una pericial psicológica cuesta en Chihuahua aproximadamente unos, ¿qué serán? Son 20,000 pesos, en dólares vienen siendo cerca de, ¿qué será? $1,000 aproximadamente. Sí. Bueno, acá en forma particular tenés de todo. Bueno, yo tengo un grupo de peritos que hace más de un año empecé a dar talleres de formación para peritos, y siempre en uno de los grupos de WhatsApp, que somos, no sé, actualmente debemos ser casi 100, la pregunta recurrente es ¿cuánto cobro? Y cobré 20,000 pesos, que serán, no sé, ¿cuántos serán 20,000 pesos en dólares hoy? Leo, Fer. 1.000 y pico. No, 20,000 pesos en dólares. $100 son hoy. Bueno, Hoy acá cerró a 180. cobran de $100 a... 100 dólares. O sea, de 100 ustedes, dólares. 100 Acá dólares. tenés peritos de parte que cobran desde $100 hasta peritos obviamente renombrados, que más allá de trabajar con Fer, que trabajo por ahí con otros peritos, y que cobran $3,000, $4,000. O sea que hay un abanico que De cada todo. uno se para donde quiere. Es terrible, es terrible. Me voy a querer vaca a Río Cuarto. Me están más caras, me sale mejor. Oye, pero qué complejo. En particular, Fernando, tú sí haces periciales, ¿y cuánto cobras tú? Yo, todo depende del caso y la importancia que tenga mi pericia. Yo, por ejemplo, en casos que mi pericia tiene un valor importante y es determinante en la resolución de la causa por la cual yo defiendo, puedo poner un valor entre $4,000. Ese es un valor, $4,000. sí, $4,000. Sí. Entonces, Eso es el nivel a que uno ha llegado. Lo he hecho gratis años. Lo he hecho, yo tengo 74 años. Estoy a la altura, es por algo, por portación de apellido, si querés. Claro, No te olvides que mi papi fue decano del cuerpo médico forense, mi hermano está en el cuerpo médico. Entonces me dan causas de enorme importancia. Ahora, si es una causa menor, yo no le voy a cobrar eso. Yo le puedo cobrar $100 como no me interesa. Cecilia me conoce. Pero realmente si la causa es importante y es determinante en la resolución, como esta causa es muy determinante. Y a mí no me interesa, yo lo hago con Leo, con nuestro equipo. Es una cuestión de equipo, es una cuestión vocacional también. La vocación tiene que impulsar. Eso es lo que uno ha aprendido. Claro, Entonces, por supuesto. Sí, lo hace con, siempre una de las cosas, siempre yo lo menciono a mi viejo porque, bueno, me marcó. Él me decía siempre que una vocación sana en ejercicio es la que te da dos remuneraciones. El dinero necesario o suficiente, más el enorme placer de hacer. Y sobre todo en esto, que es el placer de hacer justicia. Y eso no tiene precio. No tiene ni en precio. dólar, ni en yen, ni en nada. Claro. Y así fue. Entonces yo hago estas cosas y si nos va bien, que generalmente sin fanfarronear nos va bastante bien. Ya de las 20 causas que tenemos, 19 tienen perpetua. Así que venimos bastante bien. Así que venimos muy favorecidos, tenemos un prestigio enorme. Fernando, te he de ver, ahora que vuelva a ir a Argentina, ya estuve en Mendoza, voy a buscarte, Fernando, Leo y Ceci. Vení, vas a ser recibido en Río Cuarto. Vas a ser recibido. Estuve en Mendoza, me encantó irme. Los jamones que nos vamos a comer. Vamos a comer unos jamoncitos, y vamos a trabajar, traerte unos casos. No, sí, claro. Que podamos opinar. Va a ser un honor para nosotros opinar desinteresadamente para poder crecer juntos. Y mostrarles cómo armamos nosotros una batería para que vean cómo armamos toda la entrevista semiestructurada, sistémica que tenemos acá para validar toda la entrevista, más los instrumentos, y para que los den una checada, Bien. Leo. Genial. Va a ser un gusto. Y serás bienvenido y aparte es muy fructífero esto muy de poder intercambiar. Muy enriquecedor. Pero muy fructífero, en serio. Bueno, pero antes de cortar yo, quiero felicitarlo a Sergio, porque realmente ellos se están poniendo algo más. No solo la vocación, sino están poniendo en juego la vida. Por lo que me ha contado, creo que no estoy equivocado.
Sí, Así sí, que sí, ya. te felicito, haces honor a tu vocación, y ojalá que te podamos dar una mano con todo gusto. Una Va a ser un mano placer. que va a ser un placer. Así que te mando todo mi cariño, el cariño nuestro, el respeto, y no sé, esto es un principio, es así, nos une lo Gracias, mismo, querido la misma Fernando y vocación. Leo y Ceci. Les mando yo también un fuerte abrazo. Yo también los dejo, ¿eh? Bueno, Bueno, muchas un gracias, abrazo. Sergio, por sumarte. Bueno, Ya estas cosas, están pidiendo segunda parte. Ahí está, ahí contesté. En Ok, el chat están pidiendo segunda parte. No ok. podemos. No, yo no tengo hay, tiempo. hay algo que me parece que en estas instancias, a ver, que fue la finalidad de estos encuentros de café forense, que justamente tiene que ver con esto, con que sean ricos y que todos podamos participar acá. Más allá de que por ahí estemos exponiendo un caso, la idea es que puedan comentar, que puedan trasladar dudas. A ver, la mayoría trabaja en el fuero penal y han pasado muchísimas cosas, y pasan muchísimas cosas. Entonces, está bueno cuando uno encuentra lugares donde también puede un poco poner y contar, bueno, a ver, a mí me pasó esto, y qué está bien, qué está mal, qué correspondería, o qué puedo, o qué me sugieren. A ver, yo soy realmente en eso, me encanta aprender. Yo siento que nunca termino de aprender. De hecho, nunca dejé de formarme, nunca dejo de hacer cursos, nunca dejo de escuchar hablar gente que sabe más que yo, porque me parece que es un camino esto que todo el tiempo nos enriquecemos. Y de hecho nos enriquecemos cuando hablamos entre colegas, porque esto de que ahora apareció Sergio, la otra vez apareció también otra persona de, no me acuerdo de qué otro país, pero que nos suma y que nos aporta Perú, de Perú, en de crecimiento. Perú, de Perú, De Perú, creo que fue era, Perú. Sí. exacto. Así que bueno, la idea de estos encuentros es poder intercambiar, poder compartir, poder abrir, poder que sea algo productivo para todos. O sea, Bueno, es la idea principal, creo que de los tres. esa es la idea. Bueno, los saludamos, por mi parte, cerralo Cecilita y Leo, les mando un abrazo y nos vemos prontito, con esta causa y otras que vendrán. Les mando un beso enorme para todos los que han participado y ha sido un honor. Un beso para todos. Adiós. Buenísimo. Bueno, Fer, me parece que ya lo cerraste vos, así que no hay nada que No, no, agregar. no, por Leo, favor. no sé Ustedes, si... ha sido un No, a orgullo. ver, yo propondría, si les parece, a ver, yo siempre soy de las ideas raras. A pesar que soy el abogado y no soy el psiquiatra, yo soy de las ideas raras. Yo propondría hacer otro café, pero yo propongo otra temática. O sea, propongo que haya un poco más de feedback. Eso del maestro Ciruela a mí realmente ya, o sea, no es que no es que no nos gusta, al contrario, o sea, exponemos un caso para conversar, pero me gustaría hacer, si te parece, Ceci, vos que manejás las redes, a ver si estás de acuerdo, armar como una especie de previa, si querés, donde haya preguntas, donde haya una temática. ¿Qué te parece si lanzás por tus redes el tema de algún tema específico que se quiera hacer un café de este estilo? ¿Estás de acuerdo? Vos decís, vos sabés que yo soy abierta, no tengo ningún problema a las propuestas. Vos decís que planteen cuál sería el tema que les gustaría. Claro, Te digo uno por que me gustaría a mí, ejemplo, te digo, el que yo sé, te digo. Yo a mí me gustaría ¿cuál? mucho, porque, no, hay un Fer, tema que hoy es. ¿Cómo? ¿Qué te gustaría, ¿Cómo? Fer? nada, que lo iba a A elegir mí que me nuestra audiencia, gustaría pero te escuchamos. los daños reales, objetivizables, desde el punto de vista psicoafectivo y psicopatológico de la pandemia. Realmente, ¿cuáles son los verdaderos daños? No los que nos venden, los verdaderos daños, desde el núcleo afectivo más profundo y simple, desde lo simple a lo más complejo, que es el futuro. Cómo nos marca y nos condiciona una pandemia del presente, el ayer, el presente y el futuro. Y otra cosa que decía papá, si es algo que hay que discutir y algo ya importante en la vida, es lo que te condiciona el ayer, el hoy y el mañana.
Yo creo que la pandemia nos condiciona el ayer, el hoy y el mañana. Ese sería un tema. Interesante. Bueno, no sé, piensen, Bueno. es un tema. Vamos Miren, ahora me a... saco el sombrero y me salen todas las ideas. Ahora no tengo más ideas. Tengo que poner sombrero. Bueno, amiguitos Vamos queridos. a abrirlo y vamos a ir viendo. Sí, yo estoy Sí, siempre sí. con las redes, el que no me sigue Igual tiene está ganas de- pendiente, Ceci, está pendiente la parte 2 porque se quedaron con la ganas de escuchar La la hacemos pedofilia con la respecto, semana. claro, La con hacemos. respecto Sí. al noviazgo, que ahí cómo planteas una pedofilia, ahí las quiero ver, ¿eh? Quiero ver Me el Y gustó sobre noviazgo eso, todo cómo noviazgo. planteas una el No, pedofilia. no, noviazgo de es interesante. parejas. Es interesante. Eso está bien, porque complementaría esto, ¿eh? Está bien lo que dice Leo. Complementaría, porque hay cosas que nos quedaron colgadas, ¿no? Complementaría edades, cosas que podríamos hablar de los perfiles, podríamos hablar a ver hasta dónde hay, bueno, un montón de cosas que se pueden hablar de este Por eso segundo yo ahí caso. les abro el abanico, vos fíjate, con otro Pónganlo. caso totalmente diferente, en donde se está También, poniendo la etiqueta también de pedofilia en un noviazgo. Quiero ver cómo bueno, dale, cómo dale. lo plantean Manejémoslo. científicamente. Dale. Bueno, Dejémoslo para fíjense julio. la repercusión que puede tener y lo hacemos en julio. Dale, Para complementar, perfecto. que si lo vamos a hacer hay que hacerlo rápido para que no se enfríe porque el otro va a ser complemento, tiene que ser rápido. Exacto.